Por favor, diga conmigo: Señor, sálvame. Dígalo más fuerte: Señor, sálvame. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes, y al realizar la lectura entenderemos cuál es el contexto del que estamos tomando el tema en esta ocasión. Dice Mateo 14, 22 en adelante así: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba en la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y, llenos de miedo, gritaron: un fantasma. Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: ¿cómo gritó? Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y, mientras lo sostenía, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Las experiencias de Jesús con los discípulos fueron numerosas. Cada una de ellas, en su justa medida y en el momento correcto, impartió una enseñanza a ellos. Y obviamente hoy somos nosotros los que somos edificados a través de ese interactuar de Jesús con sus discípulos. Pero él siempre quiso enseñarles. En esta ocasión creo que Jesús fue muy intencional en lo que quiso hacer y quería hacer con ellos. Habían pasado un tiempo muy contundente, asombroso, de ver cómo Jesús atendía a las multitudes y de qué manera operaba milagros con ellos. Pero de repente ellos reciben una instrucción, y es que Jesús les dice: muchachos, tomen la barca y nos vemos al otro lado. Parece que alguno como que preguntó: bueno, ¿y en qué se irá él? ¿De repente contratará otra barca más tarde o qué sé yo? Pero dice la Biblia que Jesús se fue al monte a orar. Cada enseñanza que Jesús quiso darle a sus discípulos generalmente estuvo antecedida por oración, por la búsqueda del Padre. Qué bueno que nosotros, antes de dar un buen sentido regaño, antes de hacernos sentir en la casa o en algún equipo de trabajo o en el contexto en el que estemos, qué interesante que antes de eso pudiéramos apartar un tiempo y hablar con Dios, decirle: mira, Señor, a la madrugada yo voy a hacerles algo a los discípulos, no sé si se van a asustar, pero Jesús se fue y oró al Padre. Y ya en la madrugada se vino a alcanzar a los discípulos y comenzó a caminar sobre las aguas. Era una manifestación sobrenatural de Jesús, manifestando su dominio sobre las tempestades, sobre las dificultades, sobre todo aquello que a diario enfrentamos, pero que en esta ocasión los discípulos estaban enfrentando, porque ellos en la barca estaban viviendo una tormenta terrible. Parecía que la barca se hundía. De hecho, ya algunos habían perdido la esperanza de poder llegar hasta el otro lado. Pero aparte del susto de estar allí enfrentando esa tormenta, alguien se queda mirando a la distancia y ve venir a alguien, y entonces dice:
oye, Juan o Mateo, ¿tú ves algo allá a la distancia? Y el otro dijo, pues sí, yo veo como una silueta, parecido así como al fantasma Gasparín, ¿verdad? Una silueta así que se mueve. Y dijeron, sí, efectivamente, eso que vemos allá es un fantasma. Comenzó a correrse la noticia. Y ¿saben que así nos ocurre a nosotros? Que a veces Jesús se manifiesta y nosotros no tenemos la visión correcta para tener una interpretación adecuada. Ninguno de todos los que iban en la barca fue capaz de decir o pudo decir, ese es Jesús. No, ninguno. Todos llegaron a la conclusión que quien estaba caminando allí era un fantasma. Y obviamente pues era Jesús el que estaba allí. Esto nos deja ver que el miedo definitivamente nos hace delirar, nos cambia la visión. Pero ¿qué hizo Jesús en medio de toda esta experiencia que está propiciando para sus discípulos? Y yo aprendí de este pasaje, creo que podemos aprender una lista de principios muy grandes y muy enriquecedores, pero permítanme al menos trabajar unos 4 de ellos. Lo primero que yo aprendo es que casi siempre hay adversidad en los procesos. No tengo la menor duda que Dios con cada uno de nosotros tiene un proceso. Son distintos los procesos. Cuando uno habla con personas que tienen resultados en la vida, me senté a hablar con una persona aquí en el país que justo pedí una cita con él porque veo los resultados en su vida y fui para hablar y para recibir y para aprender y para expresarle también mi aprecio, mi admiración. Y entonces me contaba los procesos ya de años y yo veo, ha pasado por tantas situaciones. Y le pregunté por una, porque hace unos años estuvo al borde de la muerte por una situación que parecía sencilla, pero casi le cuesta la vida. Y decía, no, gracias a Dios estoy muy bien. Unas secuelas muy chiquitas ahí en el tema digestivo, pero de resto estoy muy bien. Y yo aprendí que en los procesos de Dios hay adversidad. Que no todo es color de rosa, que no vamos como flotando en una nube y todo es bonito, ¿verdad? Todo es vacaciones y carro nuevo y todo para estrenar, sino que a veces vienen, ¿verdad? Cuando ellos se suben a la barca, estaban felices, decían, ¿tú viste cómo se sanó ese ciego? Sí, impresionante cómo se levantó ese paralítico. Y cuando comenzaron a navegar, entonces se levanta semejante tempestad. Estaban en el proceso de ser formados para el propósito que el Señor los tenía, que era llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y encontraban adversidad. Por eso la adversidad no es una confirmación de la ausencia de Dios. Tampoco la adversidad es un anuncio de que se está equivocado. La adversidad bien capitalizada o la adversidad vivida en el proceso de Dios sencillamente nos dejará enseñanzas muy grandes. Yo creo que más adelante, con la certeza que hablan ellos, incluyendo a Pedro, tú lees las cartas de Pedro y él es una de las personas que llama a la gente a que confiemos en él, a que echemos toda la ansiedad sobre él. Creo que este tema de la tormenta generó picos de ansiedad muy elevados, muy altos. Algunos hasta decían, no, yo que me iba a imaginar que iba a morir aquí en una barca ahogado. Yo que me iba a imaginar que iba a morir de la manera más absurda. Y ya estaban algunos hablando de morirse porque la tempestad era muy fuerte, la adversidad era cruda. Y entiendo o puedo intuir que hay personas que están recibiendo esta palabra, que nos están viendo
y que están aquí en el auditorio, que la adversidad le dice eso. Oye, pero Dios sí estará contigo. Dios como que se fue y no va a volver porque la tormenta es muy fuerte. Recuerda eso, que hay adversidad en el proceso. Lo segundo que yo aprendo es que definitivamente Dios no es un fantasma. Un fantasma es algo mitológico, es algo no real. Y ellos, al observar que Jesús venía caminando y no poder identificar bien la silueta del cuerpo de Jesús, acreditan que lo que viene ahí es un fantasma. O sea, algo no conocido, algo que no entiendo qué es ni por qué pasa eso. Y así nos ocurre que vemos cosas, bueno, si fuera un animal, pues uno dice hay que lanzarle piedra o hay que tirarle una flecha o algo. Si es una persona, pues hay que correr, o depende del peligro. Si se identifica qué es, pues uno hace algo. Pero si es un fantasma, pues uno dice, no, ese atraviesa las paredes. Si me subo a un árbol, pues el fantasma, o sea, si, en otras palabras, es un fantasma y no sé cómo enfrentarlo, no sé cómo vencerlo. Entonces, en ocasiones la adversidad tiene esa forma, o la adversidad nos hace ver que aún la ayuda que Dios está mandando pareciera que es un fantasma cuando realmente no lo es. Y la Escritura nos permite leer esa experiencia de Pedro, porque cuando Jesús escucha que ellos concluyen que es un fantasma, Jesús les dice, hey muchachos, yo no soy un fantasma, soy yo. Entonces aparece allí, y yo digo que es la única forma de nosotros vencer cualquier fantasma. No es otra cosa más, no es otra forma más que escuchar la palabra de Dios. Cuando Jesús habló, ya la figura de fantasma desaparece, porque ahora hay una voz que les habla. La voz es conocida y ellos realmente comienzan a intuir y a entender que no es un fantasma, que es Jesús el que está allí. Entonces, nosotros a veces queremos que sean otras las maneras de cómo entender que Dios viene caminando con nosotros, que el Señor ha determinado cuidarnos. Él le dijo a sus discípulos, muchachos, quiero que sepan que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y Él quiere que recordemos eso. Pero cuando se ignora eso, cuando se olvida eso, pasamos a ver fantasmas. Los fantasmas van a desaparecer a medida que escuchamos la palabra de Dios. La palabra es la que llega y nos muestra que quien está a nuestro favor, que quien va a ayudarnos en medio de la más terrible tormenta, no es alguien más que el Señor. Lo siguiente que yo aprendo de todo este pasaje bíblico tan excepcional es que allí hay una experiencia personal. Sí, Señor. Pedro fue el más atrevido y le dijo, a ver Jesús, vamos a resolver aquí este problema. Si tú eres el que estás caminando a nosotros y no es un fantasma, entonces hagamos algo. Manda que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, pero por supuesto, ven. Pedro era un hombre experimentado en la pesca. La mayoría de sus años habían transcurrido en actividades en las aguas, en el mar, en los lagos. Y ahora Pedro me lo imagino cuando baja su pierna de la barca y afirma el pie y se da cuenta que está sólido, que no se hunde, y baja los dos pies, y allí Pedro tiene una experiencia personal. Y Jesús no se niega a permitirnos vivir una experiencia personal. Yo estuve con mi esposa en la ciudad donde Miguel es un empresario, y él muy amablemente nos invitó a almorzar y luego de partir aquella tarde. Y yo le dije, Miguel, cuéntame tu experiencia personal.
y quedamos con mi esposa con la boca abierta, una experiencia personal única que él vivió, a través de la cual conoció a Jesús. Y ninguna experiencia de alguien es idéntica a la de otro. Quizás, ay, yo supe de una señora que también tenía esa enfermedad. Ay, yo conozco una familia que tiene un hijo así por el estilo, y las experiencias puede ser que se parezcan, pero cada experiencia es particular. En el caso de Pedro, su experiencia personal se tornó un poco trágica, porque él comenzó a caminar sobre las aguas y yo me imagino que sentía Pedro. O sea, como que decía, grábenme, o sea, tómenme fotos, este momento es increíble, es maravilloso. Y está caminando, pero el que camine sobre las aguas no hizo desaparecer la tormenta. O sea, los vientos eran brutales. No sé cuántos algún día estuvieron en alta mar, yo sé que es esa experiencia. Y entonces Pedro, producto de eso, quitó su mirada de Jesús y más rápido que ligero se hundió. Y ahí hundido, él dice, pero es que yo estaba viviendo una experiencia personal y de repente me hundí, pastor. Es que me hundí, comencé a tomar agua. Y la única frase que le salió a Pedro, ahí no pudo llamar al 911, a la guardia costera, no, a Hawái 5-0, nada de eso, no pudo llamar a nadie. ¿Cuál fue la frase que le salió a Pedro? Sálvame, Señor. Esa fue la única frase. Señor, sálvame. Y creo que en la mayoría de ocasiones, cuando las experiencias personales con Dios se tornan complicadas, pero sabemos que ahí está Dios. Pero si es que yo estaba ya cerquita, ya casi nos encontrábamos y me hundí. Y la única frase que le salió a Pedro fue esa: sálvame, Señor. No le salió otra frase. Y creo que en la mayoría de ocasiones las vivencias que ustedes y yo estamos enfrentando nos dejan, porque cuando uno se está ahogando, pues no es que uno pueda entablar un diálogo. Venga, le cuento, imagínate que me estoy hundiendo y estoy sintiendo como que el agua me entra a los... No, medio dice algo. Y en ocasiones es tanta la presión o el impacto que lo que menos le salen a uno son palabras. Pero es que ni ganas de orar me dieron. No es que Pedro dice, y Pedro se arrodilló a orar en medio del hundimiento que tenía. No, ahí lo que le salió fue: Señor, sálvame. Pero ¿saben algo? Eso fue suficiente. Eso fue suficiente. A veces nos sentimos en pecado. Pastor, yo estoy pero mal. Quise ayunar 40 días, no, pero ¿con qué aliento, hermano? Yo quise meterme en un ayuno de 21 días sin agua, sin pan, pero ¿con qué ganas? Estaba con el agua hasta aquí, pastor. Y quise aprenderme el salmo, pero no, ni me acordaba que estaba la Biblia. Y todos vamos a vivir esos momentos con el agua hasta el cuello, donde nadie, ahí no apareció Mateo, no dice y Juan se lanzó por el amor. No, Juan dijo: hermano Pedro, en paz descanse, yo lo quise mucho, pero yo no estoy dispuesto a ahogarme. Uno se lanza en una piscina a salvar a alguien porque sabe que tiene unos 60 de profundidad y ahí al lado está la gente y ya. Pero en el mar, donde no hay fin, ni la mamá ni el papá, nadie, hermano. Yo tengo un pastor amigo que su hijo se metió imprudentemente al mar y me dijo: pastor, y se lo llevó el agua, se lo llevó en presencia de todos. Ni él se lanzó. Yo decía: pastor, ¿y yo qué hago? Me decía. Yo no podía hacer nada, pastor. Me dijo: pastor, increíble.
había un pescador allá, un señor, que todo el tiempo se la pasaba borracho. Yo creo que fue por eso que el hombre gritó: tranquilo que ya se lo saco, dijo pastor, y se metió, salió como casi 1 kilómetro abajo con el muchacho. Esa familia lloran contándonos la experiencia. Pero es que ni el papá ni nadie se lanzó porque es muy complicado. Y vamos a vivir esos momentos donde, olvídate, pastor, yo te llamé y no me contestaste. ¿Ven? Para que vean. También estaba ya tratando de no ahogarme, hermano. ¿Qué hacemos? Si es que ahí nada resulta. Y entonces aparece la mano de Dios para asistirnos, para sostenernos. Dice: Jesús extendió la mano y lo tomó a Pedro y lo levantó y caminó con él hasta la barca y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa fue toda la reprensión. Después Pedro se vuelve un gigante, levanta muertos, levanta paralíticos, porque esa pequeña duda que le quedaba se le fue. Pero hoy te pido o te aconsejo algo: jamás olvides la frase clave de Pedro: Señor, sálvame. Cuando no quepa la ayuda de nadie, dile: Señor, sálvame. Seguro que Él no te va a quedar mal. Él sí te contesta. Él sí va a estar más cercano de lo que parece. Y de ahí para allá, toda la experiencia de los que estaban en la barca fue muy saludable. De ahí en adelante vemos a otro Pedro, a un Pedro que nace a otra dimensión, sencillamente, y de él aprendemos hoy, porque pudo y supo usar una frase tan corta pero tan efectiva: Señor, sálvame. Ahí no vale que, ahí no necesita buscar una raíz hebrea o griega. Ahí no necesitas, llamé a mi líder. No importa. Señor, sálvame. Y Él personalmente va a extender su mano y te va a levantar y te va a llevar a tierra firme y te va a enseñar que en medio del proceso hay pruebas, pero también está Dios. Que la adversidad no es la que gobierna el proceso, que en medio de todo Dios sigue siendo Dios. Y yo sé que hoy Dios le está hablando a muchas personas que dicen: pastor, no te imaginas lo que estoy pasando, ni te imaginas lo que estoy viviendo. Hoy me uno contigo para decirle: Señor, sálvanos. Aquí no hay de otra. No hay de otra. Hotel Dan Carton, que es parte de mi oficina personal, me reuní con un hombre. Me dijo: pastor, abandoné a mi esposa, me fui con una mujer más joven porque tenía plata, luego lo perdí todo. Después que lo perdí todo me enfermé y la persona con la que me había ido me abandonó también, quedé solo y enfermo y sin plata. Y me dijo: te estoy buscando porque le dije a mi mejor amigo que me iba a suicidar. Y él le dijo: antes de suicidarte, ¿por qué no te encuentras con un pastor y hablas con él? Hoy es un señor muy adulto. Después que oramos y le di la palabra y todo, ¿sabe qué? Su esposa, su primera esposa, lo recibió con sus hijos en la casa y lo han cuidado a él. ¿Qué le dijimos ese día en el hotel al Señor? Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Padre, yo quiero darte gracias por toda la familia Free Life que está aquí en el auditorio y las personas que están recibiendo este contenido también, donde quiera que estén. Por difícil que sea la tormenta, por duro que parezca
lo que estén viviendo. Hoy te decimos: Señor, sálvanos. Señor, ayúdanos. Señor, ven y socórrenos. Porque no hay mano poderosa que pueda extenderse para ayudarnos tan efectivamente como tú puedes hacerlo. Extiende tu mano, Jesús. Ayuda a cada familia. Ayuda a las mujeres, a los hombres, a las parejas, a los profesionales, a los empresarios, a los líderes, a las mujeres adultas, a los adultos mayores. Ayúdalos a todos, a los niños, a los que están enfermos, a los que enfrentan enfermedades terminales, que han sido desahuciados. Espíritu Santo, extiende tu mano y levántalos y ayúdalos. En mi oración, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si lo crees, le das un fuerte aplauso al Señor. Vamos, fuerte ese aplauso al Señor.